La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Fíjense que estaba recordando un caso muy interesante que ocurrió este año se van a cumplir ya 41 años de esto. Fue en 1977, donde en aquel entonces, por ahí creo escribió hasta un libro Carlos Guzmán al respecto de ovni estrellado en Puebla. De este caso precisamente de ovnis estrellados, donde pues también Fernando J. Telles estuvo muy atento en 1977 a la investigación de este caso, el 29 de julio que fue reportado esta situación, ¿no? Entonces ha habido muchas historias al respecto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que fue puro cuento, que fue una avioneta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense que recuerdo que hace algunos años atrás una persona nos llamó aquí al programa y encontré precisamente el reporte de un estrellamiento, pero en Tlaxcala, ahí muy cerquita de Puebla también. Y me llama la atención este reporte porque había ocurrido a días solamente cuando esta persona nos llama y nos mencionaba que él trabajaba en el gobierno del estado de Tlaxcala y nos pasó el reporte precisamente de un estrellamiento en ese lugar. Y se me hizo interesante recordarlo porque son a veces de estos relatos de que pasan desapercibidos o son de hace mucho tiempo atrás. Que ya no se recuerda o no se supo. Esto tiene como unos 20 años aproximadamente y bueno, pues lo compartimos con ustedes mientras esperamos, como siempre, la participación de todos los desvelados con sus relatos. Así que vamos a recordar esta historia muy interesante, este reporte que recibimos precisamente de un ovni estrellado en el estado de Tlaxcala. Ajá. Aterrizó uno y estuvo 3 días. ¿Usted lo miró? Bueno, no decirte lo miré así tácitamente, no, porque se veía en la vaguada el aparato. Fue rodado por la policía, pero hasta que no llegaron los Estados Unidos, que venían a toda la gente de ahí. Después de eso, Estados Unidos hizo cargo global de la situación, echó policía, judicial, todos los echó para afuera. Y nomás se veía así al fondo el aparato y se veía personas que se meneaban, pero supuestamente había muerto 1 o 2 de los tripulantes de la nave y ni Estados Unidos se pudo acercar. No sé si fue por un círculo magnético que tenían, que fue el que no se pudieron acercar. Cuando dice Estados Unidos, había soldados estadounidenses en territorio mexicano. Soldados estadounidenses se parquearon ahí y no dejaron a nadie sacar, las mismas autoridades mexicanas dejaron que hicieran cargo general de eso. Yo trabajaba para el gobierno de Tlaxcala en ese tiempo. ¿Usted trabajaba para el gobierno? Entonces ellos hicieron cargo global de toda la situación. ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Quién fue el que llegó a decirles que ellos iban a hacer cargo? Obviamente nosotros, el gobierno recibió instrucciones de México. De México, yo creo, pienso que le mandaron al gobierno de Tlaxcala que dejaran al gobierno de Estados Unidos hacerse cargo de eso, prácticamente de todo, porque hasta que no se fueron, porque después la nave se activó y se fue. O sea que haga de cuenta que le sucedió algún tipo de accidente, se quedaron a reparar algo. Un accidente, porque se veía que meneaban cosas, pero se veían unas personas tiradas, a lo lejos, pues estoy hablando de, ¿qué será? Unos 350, 400 metros. ¿No tenía usted binoculares para mirar mejor eso? No,
No, hasta después que, ¿cómo se llama? Que pues se le prende uno el foco, se veía nada más ¿cómo se llama? El aparato, se veían personas. Mucha similitud con lo que, ¿cómo se llama? Que ahora en la actualidad hacen los dibujos, Ajá. con unos tipo impermeables, unas botas, pero nada más. Y eso fue momentáneo porque, te digo, el gobierno se hizo un lado, entró a Estados Unidos y se fue el que se hizo cargo de todo. Pero no pudieron acercarse entonces ellos tampoco. No, Estados Unidos no se pudo ni acercar porque supuestamente dijeron ellos que, ¿cómo se llama? Que tenían un círculo de, ¿cómo se llama? De gravitación que no permitía que se acercara a nadie. O sea, había como magnético, un campo de energía alrededor y no les permitía acercarse. No se les permitió entrar. ¿Qué tipo de armamento llevaban estos soldados? ¿Recuerdan? Bueno, ellos iban como si fueran a la guerra. No, ellos iban como si fueran a la guerra. Ujú. ¿De dónde salieron inclusive, ¿cómo se llama? De ese tipo de, ¿cómo se llama? De transportes fuertes. No sé de dónde llegaron, porque pues para que se hubiera tenido la movilización tan rápida, no sé, yo pienso que haber estado estacionados en México, en algún lado. ¿Con qué tiempo llegaron los soldados estadounidenses a ese lugar? Después de que ustedes recibieron la noticia, o dieron la noticia. No menos de 24 horas. Y llegaron con equipo pesado. Llegaron con equipo pesado y todo. Yo pienso que vinieron o montaron en aviones grandes y llegaron a México, o llegaron a la base de Puebla, porque hay una base de la Armada en Puebla. Quizás podrían haber llegado ahí, aterrizado ahí, y transportarse de Puebla a Tlaxcala, son como unos 60 kilómetros. Pero ellos venían con equipo estadounidense, o sea, los vehículos eran estadounidenses. Sí, vehículos estadounidenses. Traían camiones, Camiones, parabólicas y un montón de aparatos. ¿Eso en qué año fue más o menos, Sergio? 79, 80, pienso yo que fue ese movimiento en Tlaxcala, por allá arriba por Zacatlán de las Manzanas, para arriba, para la sierra. Ajá. Sí. ¿Ustedes tenían contacto con este tipo de soldados o no se acercaron para nada? Directo, no. O sea que el gobierno dijo, déjenlos. Ellos llegaron con papeles, que se iba a hacer cargo de la situación, y la policía y todos, vámonos, fuera. ¿Usted vio alguno de esos papeles? Bueno, vimos papeles. Obviamente yo no los leí, pero vi, ¿cómo se llama? Que el trato que se hizo, sí. ¿No sabe de quién venían esos papeles? ¿No vio usted del sello? Yo pienso que venían de, no sé, de gobernación, no sé, algún ¿cómo se llama? Una de las, ¿cómo se llama? De las oficinas fuertes en México. Ahora, los uniformes de estas personas, de estos soldados, ¿traían algún tipo de seña, marca, decía de Estados Unidos o tenían algún otro tipo de escudo diferente? No, uniforme verde, no. ¿No tenían algo fuera de lo normal, de lo común, algún tipo de insignia? No, hasta ahorita que me dices, no, o sea que... No se dio cuenta. Sería tanta ¿cómo se llama? La sorpresa, porque ves, tú conoces ¿cómo se llama? Al ejército mexicano, Uh-huh. y dices, no hay más que el ejército mexicano, pero cuando llegaron esos tipos, fue otra cosa completamente. ¿Y eran güeros, blancos? Güeros, blancos, negros, de todos iban, todos. ¿Usted se acercó a alguno de ellos? No, cuando nos quitaron de ahí, no, ya no se acercó nadie. ¿Qué tan cerca estuvo de estos militares? A donde está la vaguada para, ¿cómo se llama? Para bajar a la colina. De donde ellos se apostaron, ha haber sido como unos 300 metros. De ahí para la carretera son como otros 150 metros. Ya de ahí ya nadie se acercó. Los automóviles, los carros, los vehículos que traían estas gentes, ¿tenían algún tipo de insignia? ¿Tenían alguna marca, letras, números? No, Estados Unidos de Norteamérica nada más, ¿sí? No, yo no llegaba a ninguna insignia que fuera relacionada con, ¿cómo se llama? Sí, me refiero a entiendo a lo que quieres llegar, si traían un emblema para ¿cómo se llama? Para ese caso de, ¿cómo se llama? De naves o algo por el estilo, ¿no? Bueno, algún tipo de división o algo que pertenecieran ellos, ¿no? O que dijera Ejército de los Estados Unidos, o Marines, o Air Force, o algo, ¿no? Sí, US Army. Sí, de eso de que decía la Armada de los Estados Unidos, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, ese era uno de los cuestionamientos que tenía. Que platicarnos.
Pues como verán, les digo, es algo muy interesante recordar esta información, es algo que pues a veces les digo, no hay reporte en los periódicos, no hay manera de queda poder... en el olvido, la gente pues no, se esconde, desapercibido. Sí, esta información llega a esconderse o llega a desaparecer y no hay más al respecto, así que les invitamos para que participen y compartan siempre esas historias y relatos interesantes. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.